Este es un video de la asignatura de Diseño de Estructuras 2 de la cátedra del doctor arquitecto Fernández Paoli. Quien les habla es el arquitecto Damián Villar. En este caso vamos a continuar realizando un ejercicio de viento y para eso vamos a retomar el último ejercicio donde estábamos calculando no solo los esfuerzos que se producían en los tabiques debido a la solicitación del viento, sino que también vamos a calcular las tensiones debido a la flexocompresión que tiene en cada uno de ellos. Ya lo habíamos hecho para lo que era el viento 1 y ahora lo vamos a hacer para el viento 2. Obviamente los datos del ejercicio son los mismos, las dimensiones de los tabiques, su posición en la planta, la acción del viento, en este caso lo vamos a hacer para el viento 2, la altura del edificio con sus niveles y la carga permanente que hay en cada uno de esos pisos. Lo primero que hacíamos obviamente era calcular las inercias de cada uno de los tabiques para luego poder en un sistema de referencias calcular cuál era el centro de rotación de dicha planta a partir de la ubicación de los tabiques. Esto ya lo habíamos hecho en el ejercicio pasado, habíamos ubicado el centro de rotación en este punto, simplemente teniendo en cuenta la inercia de cada tabique y la distancia de esos tabiques a nuestro sistema de referencias, y habíamos calculado no solamente la posición, sino que también la distancia que hay entre la resultante del viento 1 y del viento 2 para con ese centro de rotación, lo que sería la excentricidad del viento 2 de 3,53 metros y para el viento 1 de 12,15 metros. Una vez que tenemos esas distancias, ahora sí vamos a pasar a los efectos que produce el viento 2, este de 39 toneladas, primero por efecto de traslación, y acá vamos a ver que los únicos dos tabiques que están actuando por efecto de traslación ante la acción del viento 2 son el tabique 4 y el tabique 5. Entonces, para calcular la carga que recibe cada uno de ellos, hacemos la resultante del viento por la inercia de cada uno de esos tabiques dividido la sumatoria de ambos tabiques, entendiendo que para este caso los tabiques 1, 2 y 3 no están absorbiendo esfuerzos debido a la traslación producidos por el viento 2, el de 39 toneladas, debido a que se encuentran flexionándose a partir de su eje menor. Por lo tanto, la inercia que aportan a esta ecuación es muy chica y por lo tanto lo que van a absorber de carga también es muy pequeño. Por lo tanto, se los descarta directamente y se utilizan los tabiques que están flexionando a partir de su eje más fuerte, que en este caso sería el eje Y. Una vez que lo tenemos, calculamos y nos vamos a ver que tenemos una acción de traslación en el tabique 4 de 30,09 toneladas y en el tabique 5 de 8,91 toneladas. Obviamente tenemos que chequear que la suma de esos dos efectos sea igual a la resultante del viento en el otro sentido, porque recordemos que la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje X, tiene que ser igual a 0. Una vez que hayamos calculado los efectos de traslación, vamos a ir a los efectos de rotación. Y acá, al recurrir a la fórmula, vamos a ver que nosotros tenemos que considerar todos los tabiques, porque todos los tabiques van a ejercer un esfuerzo debido a la rotación del viento al estar distanciados de nuestro centro de rotación. Fijémonos que para la fórmula vamos a hacer el momento que produce la resultante del viento, 39 toneladas por 3,53, y vamos a multiplicar la inercia de cada tabique por la distancia de ese tabique a nuestro centro de rotación. Y como distancia vamos a tomar la distancia que hay del eje más débil del tabique, en este caso del tabique 1, por ejemplo, este eje, y la distancia que vamos a tomar es la que tenemos aquí, en este caso 32,15. En esta parte de la ecuación nosotros vamos a comenzar con los tabiques con los que ya veníamos trabajando, el 4 y el 5, entonces vemos que hacemos el momento, 39 toneladas por 3,53, que era la excentricidad, por la inercia del tabique 4 por la distancia de ese tabique 4 a este centro de rotación, 2,97, que es la distancia de aquí hasta aquí. Y todo esto lo vamos a dividir por la sumatoria de las inercias de cada tabique por la distancia de ese tabique al cuadrado, siempre tomando como referencia el centro de rotación. Tenemos el tabique 1 por la distancia del tabique 1 al cuadrado, el tabique 2 por la distancia del tabique 2 al cuadrado, y así con los 5 tabiques. Esto nos va a dar una resultante sobre el tabique 4 de 0,13 toneladas. Si nosotros ahora lo hacemos en el tabique 5, entendiendo que el momento es el mismo, 39 por 3,53 metros, cambiamos obviamente la inercia del tabique por la del tabique 5 y la distancia lo mismo, en este caso es 10,03,
y lo vamos a dividir por este denominador que obviamente se mantiene con los mismos valores, que va a estar en metros a la sexta. Esto nos va a dar que en el tabique 5 también vamos a tener una resultante de 0,13 toneladas y hacemos exactamente lo mismo para lo que es el tabique 1, el tabique 2 y el tabique 3. Una vez que ya tenemos los 3 tabiques calculados junto con los otros 2 anteriores, vamos a ver el sentido de esa resultante que vamos a tener. Y para eso vamos a analizar un poco el efecto que produce el viento. Por rotación, este viento, al estar en el centro de rotación acá, va a producir o va a intentar producir un giro en sentido antihorario, que como ya vimos, va a ser las 39 toneladas por los 3,53 metros. Por lo tanto, si nosotros queremos restringir ese giro que está aportando la resultante del viento, tenemos que calcular o dimensionar los tabiques para que giren en sentido igual y contrario, como vemos aquí, en este caso en sentido horario. El tabique 4 va a girar en este sentido, lo mismo que el tabique 5, lo mismo que el tabique 1 y 2 y lo mismo que el tabique 3. Todos van a estar girando en sentido horario respecto a nuestro centro de rotación. Y de esa manera nosotros podemos saber estos resultados que tenemos anotados aquí, que son los esfuerzos por efecto de rotación que sufre cada tabique, qué dirección van a tener. Fijémonos que, por ejemplo, el tabique 4 va a estar teniendo una fuerza en este sentido para poder girar en sentido horario respecto a nuestro centro de rotación, mientras que el tabique 5 va a tener una fuerza en este otro sentido para que el sentido de rotación sea exactamente el mismo, o sea, en sentido horario. Lo mismo va a pasar con el tabique 1, el tabique 2 y el tabique 3. De esta manera, nosotros, haciendo la sumatoria de los esfuerzos que se están produciendo, podemos sacar las resultantes. En el tabique 1, 2 y 3, al no tener esfuerzos de traslación, directamente vamos a utilizar este resultado. Pero en el tabique 4 y 5, donde tenemos superpuestos tanto los efectos de traslación como los efectos de rotación, tenemos que sumarlos con su correspondiente símbolo. En este caso los vamos a restar porque van en sentido opuesto y en este caso los vamos a sumar. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Sacar la resultante por ambos efectos, pero aparte vamos a mantener el equilibrio. Fijémonos que si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos a tener 39 yendo hacia la derecha y vamos a tener 29,96 y 9,04 yendo a la izquierda, contrarrestando el efecto de la resultante del viento 2, mientras que en el otro sentido vamos a tener 2,82 hacia arriba, 0,77 también hacia arriba y para abajo vamos a tener 3,59 toneladas contrarrestando la suma de estos dos valores. Recordemos que esto lo estamos haciendo solamente teniendo en cuenta lo que sucede a partir de la resultante del viento 2. Una vez que lo tenemos calculado, vamos ahora sí a pasar a las tensiones sobre cada uno de los tabiques. Para eso primero vamos a comenzar con las tensiones debido a la flexión, las tensiones que están produciéndose a partir de la acción del viento. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, si son tensiones debido a la flexión, es el momento flector el que está produciendo dichas tensiones. Entonces, para calcular ese momento flector, vamos a multiplicar la resultante de las fuerzas por la distancia que hay a nuestro centro de rotación, que en este caso es el punto más bajo del edificio. Y como nosotros estamos tomando la resultante y estamos considerando que está actuando a la mitad de la altura del edificio, vamos a hacer el esfuerzo que teníamos sobre cada uno de los tabiques por la mitad de la altura del edificio, en este caso 60 metros dividido 2. Eso nos va a dar un momento en tonelámetros en cada uno de los 5 tabiques que están soportando esfuerzos debido a la acción del viento 2. Para poder calcular las tensiones, recordemos que nosotros teníamos una característica de la sección que se oponía a dicho esfuerzo, en este caso el esfuerzo de flexión, y era el módulo resistente en este caso. Y cuando nosotros teníamos secciones rectangulares, si nosotros hacemos un repaso de lo que habíamos visto en estática y resistencia de los materiales, vamos a ver que era el módulo resistente aquella característica de la sección que se oponía a dicho esfuerzo. Eso lo podíamos calcular como una ecuación B por h al cuadrado sobre 6 cuando teníamos una sección rectangular, que es lo que tenemos en cada uno de los 5 tabiques. Entonces, calculamos ese módulo resistente entendiendo que siempre vamos a tener la base, que es el lado menor del tabique, por la altura al cuadrado, que es el lado mayor, dividido 6. ¿Por qué?
Porque el módulo resistente lo vamos a calcular para el eje más fuerte del tabique, porque obviamente es el que se está oponiendo a que se produzcan tensiones sobre esos tabiques. Entonces, lo calculamos de esa manera, lo vamos a tener con resultados en metros al cubo, y de esta manera ahora sí podemos calcular las tensiones debido a la flexión. Y recordemos que aquí lo vamos a hacer como un momento dividido la característica de la sección, que en este caso es el módulo resistente. Lo calculamos ahí entendiendo que las tensiones vamos a estar contando con tensiones de tracción y tensiones de compresión debido a las fibras traccionadas y fibras comprimidas que se producen debido a esta flexión. Una vez que los calculemos, vamos a obtener resultados en toneladas por metros cuadrados y lo vamos a dejar expresado aquí arriba para poder continuar con el ejercicio. Lo que sigue a continuación son las otras tensiones que también se producen en estos tabiques, que son debido a la compresión, debido a la carga que están soportando por nivel estos tabiques. Y aquí lo que vamos a hacer es tratar de deducir cuál es la carga que recibe cada tabique. En este caso el ejercicio nos da una carga superficial sobre cada una de las plantas, que era 0,9 toneladas por metro cuadrado, y nosotros necesitamos saber cuál va a ser la superficie o la zona de carga que va a tener cada tabique. Para eso es que se esquematiza un sistema de columnas que están soportando junto con los tabiques las cargas que se producen sobre esa planta. Entonces podemos ir deduciendo las zonas de carga, qué dimensiones tienen y sacar el área que va a tener cada una de ellas. Si nosotros a esa área la multiplicamos por la cantidad de niveles que tiene el edificio, que eran 20 pisos, y la multiplicamos por la carga superficial, vamos a sacar la carga total que está recibiendo o que está soportando cada tabique en la planta baja, o sea, al final de los 20 niveles. Muchas veces, en los ejercicios que se dan en clases o en los parciales, les damos la carga superficial y tenemos que hacer todo este procedimiento, pero muchas veces ya le damos la carga por piso, o sea, directamente la carga en toneladas. No hace falta sacar la zona de carga. Y algunas veces también directamente le decimos cuál es la carga total por la cantidad de pisos que intervienen en nuestro ejercicio. Tenemos que estar muy atentos para ver cuál es el dato que nosotros necesitamos para poder seguir resolviendo el ejercicio. Una vez que tenemos la carga total, ahora sí pasamos al cálculo de tensiones debido a la compresión. Y en este caso recordamos que para calcular esas tensiones debido a la compresión, la característica que se opone a los esfuerzos de compresión es el área. Entonces, en este caso vamos a tener que dividir la carga que se está produciendo, esta que calculamos aquí, dividido el área de cada uno de los tabiques. 0,15 por 7,5, 0,15 por 5,5, 0,15 por 13, por 4 y por 6, y de esa manera calcular el área en metros cuadrados de esos tabiques. Una vez que los tengamos, sí vamos a tener las tensiones debido a la compresión en toneladas por metro cuadrado. Una vez que ya tengamos las tensiones debido a la flexión y debido a la compresión, tenemos que sumarlas, pero no las podemos sumar de manera literal, porque tenemos que recordar que nosotros, cuando teníamos tensiones debido a la flexión, vamos a tener fibras traccionadas y fibras comprimidas. Si las tensiones debido a la compresión generan solamente fibras comprimidas, tenemos que evaluar las dos instancias. Y para eso es que nosotros vamos a trazar los diagramas de tensiones. Entonces, primero vamos a tener las tensiones debido a la flexión. Vemos que tenemos una tensión, en el caso del tabique 1, de 60 toneladas por metro cuadrado. Lo mismo para el tabique 2, el tabique 3, el tabique 4 y el tabique 5. Cuando nosotros a esto le sumemos las tensiones debido a la compresión que tenemos aquí, vamos a obtener la resultante, tratando de entender que, en este caso, este valor lo vamos a estar restando con este, porque son de signo distinto, y estos dos valores los vamos a estar sumando. Entonces, de esa manera calculamos todos los valores, dándonos cuenta o viendo que todas las tensiones que se están produciendo en cada uno de los tabiques son tensiones que producen fibras comprimidas, ninguna fibra traccionada. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos a los tabiques sometidos a tensiones solamente negativas, o sea, tensiones de compresión, vamos a ver que estamos en un mejor estado que si nosotros tuviéramos tensiones positivas, con lo cual nuestro ejercicio estaría concluido. Muchas gracias, hasta la próxima.